Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Pasión en el Corazón, como cada martes. El día de hoy con un tema que he titulado El miedo y la oportunidad. Pues es inevitable que la semana pasada estuvimos hablando de todo este tema de la crisis, de metaposición, de toda la situación que estamos viviendo como sociedad, como mexicanos y como parte de este mundo global que hoy en día se encuentra en una situación sin precedente y que me gustaría hacer una reflexión el día de hoy. Este programa, estamos muy al pendientes de sus comentarios, estamos muy al pendientes de inquietudes y de cosas, sobre todo en estos tiempos complicados y difíciles donde de pronto muchas personas, las que pueden están en su casa, las que pueden están confinadas en familia, haciendo a lo mejor cosas que no venían haciendo en una rutina normal. Hay tipo de cuestiones de secuestros emocionales, crisis emocionales y muchas cosas que al final de cuentas el tema de hoy viene a esa reflexión. De miedo a la oportunidad, porque al final creo que el miedo es una de las 5 emociones primarias que experimenta el ser humano y las vamos a ver más adelante. Pero quisiera también hacer un poquito el parteaguas de que al final de cuentas esta situación que estamos viviendo el día de hoy en el mundo y que es sin precedente, porque al final nos afecta de una manera, así como la globalidad y todo el mundo funciona de una manera más rápida, pues de igual manera lo bueno, pues también cuando pega lo malo, pues nos pega de manera más rápida. Quisiera hacer un poquito, y me gustaría hacer una reflexión. Muchas veces como sociedad, como seres humanos, hay veces que las personas vivimos tan deprisa que no nos informamos, que no nos vamos un poquito al origen y a la historia de las cosas para poder comprenderlas. Si bien dicen que si no aprendemos de las cosas, de la historia y del origen, estamos destinados a condenarnos porque vamos a cometer a lo mejor errores. Y creo que como sociedad y como humanos, hoy estamos en una era de despertar y hoy estamos en una era que nos invita inevitablemente esto que está pasando a entender que es una nueva era para la humanidad. A mí me sorprende que todavía haya personas, y este tema lo voy a tocar un poquito más adelante, esto se lo tomen un poco a broma. Voy a contar algunas anécdotas personales y cercanos para invitar a hacer un poquito más de conciencia sobre esto que está pasando. Pero finalmente, bueno, este tipo de pandemias y este tipo de situaciones complicadas que hemos tenido en la humanidad y en la historia de la humanidad, pues viene a través de los siglos y a través de los años. O sea, finalmente en el mundo y en la vida, pues ha habido pandemias terribles, ¿no? Recordemos por ahí la viruela en el siglo XVIII, pues 300 millones de personas muertas, el sarampión con 200 millones, la gripe española con 100 millones, la peste negra con 75 millones, o sea, tantas cosas que han venido pasando, inclusive otro tipo de enfermedades que han acabado y han exterminado la gran parte de la población en algún momento. Y bueno, pues el día de hoy nos estamos enfrentando a algo muy complejo y que creo que también por la cuestión de la desinformación que lamentablemente tenemos en nuestro país y que desafortunadamente las personas, y hago esta reflexión, usamos el tema de las redes sociales, usamos estas formas tan fáciles de podernos informar de todo lo que quisiéramos. Podemos informarnos hoy al alcance de un teléfono, hoy al alcance de cualquier cosa. Es tan fácil poder saber y poder entender, pero la gente usa este tipo de redes para, pues yo creo que a lo mejor mal informarse o tener otro tipo de comunicación que no es asertiva. A mí me parece increíble cómo hace 3 semanas aquí en México yo escuchaba que todavía nos decían que nos abrazáramos y nos besáramos, y
que el día de hoy nos estén dando recomendaciones de confinamiento en nuestros domicilios. También me parece increíble que en Italia haya 17,000 muertos, en España haya 13,000, que en Estados Unidos haya 12,000, que en Francia haya 10,000, en el Reino Unido con su primer ministro en terapia intensiva, y que en México haya 125 muertos hasta el día de hoy. Me queda claro que el peor pecado que podemos cometer los seres humanos es el estar mal informados y la ignorancia. Y eso, desafortunadamente, desgraciadamente en este país, creo que muchas veces pecamos y cometemos los mismos errores precisamente por ignorar la información. Y el tener la información es el poder, porque cuando tú tienes la información, por más dura y cruel que suceda y que parezca, tú tienes la oportunidad a lo mejor de tener más herramientas para tomar conciencia y tomar acciones. Cuando tú estás desinformado y cuando tú eres ignorante en los temas, entonces las cosas te van a tomar desprevenido, y es una pena, desafortunadamente, que nosotros culturalmente hablando parece como de chiste. Un día podemos decir una cosa y al otro día podemos decir otra cosa, y la gente, es increíble cómo el día de hoy puede todavía seguir abarrotando playas y pueden estar pensando que esto es de cotorreo y es de broma. Yo se los comparto, tengo amigos viviendo en Londres, viviendo en Italia y viviendo en España, en algunas ciudades de por allá, y estoy en contacto permanente, y de verdad, si yo les transmitiera cuando la gente me comparte que tiene familiares en los hospitales, ya no los van a volver a ver porque seguramente, como son personas mayores, van a fallecer de este mal y ya ni siquiera van a poder volver a verlos. Y es tan complicada la situación que al final de cuentas, esa toma de conciencia nos hace que perdamos y que no entendamos realmente el concepto de lo que es una crisis. Y las crisis, aunque nos pueda parecer complejo entenderlo, siempre van a tener al final del camino, si nosotros quisiéramos darle una connotación positiva, algo para mejorar. Como cualquier suceso complejo en esta vida, mientras tengamos vida, que es el primer valor que tenemos que salvaguardar como seres humanos, tenemos la oportunidad de hacer muchísimas cosas. El problema es cuando ni siquiera somos conscientes que realmente estamos en una crisis, que creo que eso les pasa a muchas personas todavía, y que al final de cuentas hay mucha inconsciencia, porque si bien es cierto, muchas personas pueden estar ahora en sus domicilios y pueden estar encerradas y pueden estar con ciertas precauciones, pues habemos personas que tenemos que salir y que aunque quisiéramos estar sin salir un solo momento, no lo podemos hacer porque tenemos que buscarnos el sustento y tenemos que hacer situaciones pendientes y tenemos que realizar determinadas cosas fuera de casa. Y esta posición que muchas personas adoptan de juzgar, a mí me sigue sorprendiendo cómo en redes sociales puedo ver cosas tan banales y puedo seguir viendo publicaciones de personas que en vez de ser un poquito más empático con esta situación de oportunidad, y así lo voy a resumir, y aquí sería la pregunta para todos los que nos hacen favor de escucharnos. ¿Realmente esta crisis sería la manera que yo tengo de oportunidad para poder ser mejor ser humano? Me queda claro que la Tierra hizo un break. Me queda claro que la Tierra dijo hasta aquí. Se cansó de nosotros como raza, como seres humanos, con tantas banalidades, con tanto desperdicio, con tanta frivolidad, con tanta ausencia, porque a mí me sigue sorprendiendo cómo habiendo tenido la oportunidad, porque hoy por hoy estamos perdiendo uno de los valores más importantes, que es nuestra libertad de movilidad, de hacer cualquier cosa,
aunque tuvieras los recursos para hacerlo, no lo puedes hacer. ¿Y cuántas veces, aquí sería una pregunta, tú tuviste oportunidad de hacer cosas y no las hiciste? Y para mí sería la primera reflexión. Y aquí se convierte esta crisis en una oportunidad. ¿Cuántas veces no valorábamos el tiempo o teniendo las personas a nuestro lado? Ni siquiera nos tomábamos el tiempo de conversar porque estábamos metidos en nuestros celulares y en otras cosas que ahora son las únicas que podemos hacer para poder comunicarnos con otros. Por ejemplo, y al final de cuentas creo que esta oportunidad, si nosotros la tomamos hacia bien, la evolución del ser humano, así como ha habido generaciones, eras, épocas, de verdad así se los digo y así lo siento, esta es una nueva era para el ser humano. Ya, si ustedes recuerdan, por ahí hemos venido escuchando en diferentes presagios, doctrinas, historias, lo veníamos viendo desde el 2000, ¿no se acuerdan del tema de que se iba a acabar creo que el mundo? Bueno, pues no se ha acabado el mundo, pero el mundo cambió en el 2020. Y al final de cuentas, creo que esta oportunidad, maravillosa oportunidad que podemos tener como seres humanos, tenemos que empezar a entender desde dónde estoy resintiendo estas emociones y de qué manera puedo empezar a administrarlas, porque sé que esto va a llevar consecuencias complicadas de esta crisis a nivel mundial, de esta crisis que estamos viviendo como sociedad, como mexicanos, este cambio de información, de percepción. Yo me sigo sorprendiendo de qué manera mediáticamente podemos estar manejados y podemos carecer de tanta información, lo venía diciendo en el bloque anterior, y tenemos la facilidad de podernos estar enterando lo que pasa en el mundo y todavía tener una inconsciencia sobre pues esta situación. Pero bueno, esta situación que nos genera también una oportunidad de experimentar. Y creo que hablando de las emociones primarias del ser humano, tenemos 5 emociones primarias y creo que muchas de las personas que estamos pues viviendo toda esta situación, yo creo que a la mayoría de las personas, de alguna manera, alguna de las emociones podrá ser cual nos impacte. A mí me preguntan mucho, yo tengo muchos años dedicándome a esta parte de desarrollo humano y de consultoría y de coaching y demás, y me dicen, oye, tú no te pones triste, tú no te enojas, tú no te preocupas, tú no sientes miedo. Y la verdad es que sí, como cualquier ser humano, claro que soy una persona normal que siente las emociones y que a lo mejor lo único que pasa cuando tú conoces y exploras muchas partes del ser humano, tienes herramientas para salir y administrar de mejor manera tus emociones, pero no es que no las vayas a sentir, no es que seas como de plástico, no es de que seas indiferente al dolor, a la preocupación, inclusive al miedo y a todas estas emociones que las vamos a recorrer ahorita para que las personas que estemos haciendo esta reflexión el día de hoy, pues entendamos qué tipo de emoción es la que nos está moviendo pues esta crisis y esta oportunidad que nos da. Una de las emociones primarias es el amor. Y el amor en toda su extensión, no solamente hablamos del amor de pareja, sino hablo del amor en ti mismo, del amor incondicional, del amor al prójimo. Y vuelvo al tema de ser empáticos, porque yo creo que a veces somos como muy egoístas y solamente nos preocupa lo que nos pueda doler a nosotros. Y creo que en este momento tenemos que ser un poco más reflexivos como seres humanos y como parte de un todo, parte de un mundo que está sufriendo, y de verdad entender que el amor incondicional duele porque yo creo que tenemos que ser empáticos al dolor de tantas personas que están perdiendo a sus familiares, al dolor de tantas personas que no tienen la oportunidad de ser atendidas médicamente y al dolor de tantas muertes y de tantas pérdidas. No podemos dejar de ser empáticos en este amor, de entender que hay que volver al origen,
y que en verdad yo soy una fiel creyente de que después de esto, que obviamente va a llegar un momento en que va a terminar y va a ser recordado como todas las demás pandemias que les cité hace un momento, nos haga un regalo y una oportunidad de ser mejores seres humanos, que merezcamos estar aquí y que nos merezcamos construir desde el amor y desde algo positivo. Creo que hay veces las personas vivimos ensimismadas en nuestra propia esencia sin darnos cuenta que al final de cuentas lo único que nos vamos a llevar de esta vida es el amor y lo que nosotros pudimos otorgarle a los demás también. Y pudimos experimentar, lógicamente, también nosotros. Otra de las emociones primarias que seguramente pues, podemos estar experimentando muchas personas, pues es la tristeza, porque finalmente hay muchas maneras de vivir una crisis. Y a cada quien le toca de manera diferente. Habrá quien no se la esté pasando tan mal, ¿eh? Habrá quien está como en plan de vacaciones, habrá quien tenga resuelta pues sus vidas, sus cosas, pero de verdad hay muchas personas que podemos estarla pasando mal y hay personas que la pueden estar pasando peor de lo que tú puedes imaginar, porque por lo menos en el país en el que vivimos hay más del 60% de la población que vive en pobreza. Y si esa parte no somos conscientes, y vuelvo a lo mismo de la desinformación, y vuelvo a lo mismo de ser ignorantes, pues creo que estamos siendo muy poco empáticos a una situación real y a entender que hoy hay muchas personas que no tienen que comer, que hoy hay muchas personas que han perdido su trabajo, que hoy hay personas que han perdido un negocio que se ha construido a lo mejor hasta por generaciones o por años. Y esta parte de la emoción tenemos que saberla administrar, porque la tristeza, siendo como una emoción permanente en un ser humano, genera una depresión. Y lo he venido diciendo en algunos de los otros programas, las enfermedades de esta época es la depresión y es el estrés. Entonces creo que tenemos que detectar esta parte de cómo administramos esta emoción, que al final de cuentas pues es bastante compleja. Voy a saltarme esta emoción del miedo porque es la última que voy a hablar y voy a pasar a la del enojo. Esta parte de la crisis se me asemeja mucho cuando vivimos un proceso de duelo. Cuando hay una crisis, pues es algo que es inesperado, es algo que finalmente llega de golpe, con magnitudes que a lo mejor ni siquiera estamos preparados, ni estamos dándole el golpe, ni estamos entendiendo, y créanmelo, que creo que estamos en ese momento, hoy por hoy, como mexicanos y como sociedad. Y obviamente también hay un sentimiento de enojo sobre pues muchas cosas, porque al final de cuentas los seres humanos pues nos gusta controlar lo que sucede y nos gusta que las cosas pues funcionen en la medida de cómo nosotros vamos haciendo las cosas, ¿no? Y luego hay gente que hasta sin hacer se enoja porque no le salen. Entonces, creo que el enojo pues es una de las emociones primarias que también en este momento se pueden estar experimentando y que de alguna manera hay que entender de qué manera estoy canalizando eso, porque ojo con esto, o sea, hay ahorita familias y personas que están viviendo agrupados y que están juntos por primera vez en hace mucho tiempo y que están conviviendo y que también se le han de estar pasando fatal porque no se soportan ni 2 minutos y que al final de cuentas este tipo de emociones, pues creo que todo este conjunto de emociones, pues al final de cuentas son complejas de sobrellevar y tenemos que ser responsables cada uno de nosotros de qué manera las estamos administrando para que sea más llevadero esto, porque de verdad no es porque sea yo pesimista ni demás, pero esto va a llevar un rato. Y se los digo porque
las personas que me han compartido sus experiencias, como se los comenté en el bloque anterior, que viven en Europa o en Estados Unidos, que ya llevan un poquito más de semanas con estos temas, créanmelo que todavía estamos apenas como que creo que empezando a entender que estamos en problemas y creo que tenemos que saber administrar estas emociones para que podamos dosificarlas y de mejor manera podamos canalizarlas hacia una oportunidad. Otra de las emociones primarias que tiene el ser humano pues es la alegría, que finalmente creo que hay personas que en este momento, por más mal que puedan estarlo pasando, es admirable cómo muchas personas siempre le sacan el lado bueno a las cosas y están aprovechando realmente momentos que obviamente antes por las ocupaciones o por el estrés o por la rutina o por el trabajo o por que estaban enfocados en otras cosas, pues no podían disfrutar y creo que también pueden estársela pues experimentando y pasándosela bien un rato en familia y con gente cuando no apremian otro tipo de preocupaciones. Y finalmente voy a hablar de la quinta emoción, que bueno, pues el amor y la alegría podemos catalogarlas como emociones súper positivas. La tristeza y el enojo pues son emociones, digamos, que no son tanto que nos sumen, pero al final de cuentas pues como seres humanos las sentimos y tenemos que estarlas administrando en algún momento. Y por último voy a hablar del miedo como una emoción neutra y como el título de este programa, porque el miedo creo que es una emoción que te puede llevar hacia dos sitios. El miedo como tal, si tú lo tomas como tu enemigo, vamos a ponerle en un concepto, pues puede ser de verdad algo súper negativo. ¿Por qué? Porque te va a bloquear, porque te va a generar un estrés, una desesperación, una ansiedad y porque te va a paralizar. Hemos escuchado esa frase que dicen que el miedo paraliza y sí, muchas veces experimentando esa emoción te dispersas completamente y dejas de enfocarte y te pierdes en el sentido de no poder aterrizar y anclarte porque estás perdido en esa emoción que te genera tanta ambigüedad y tanta duda y tanta incertidumbre que puedes perder la claridad de lo que sí hay y de las dimensiones de las cosas. Hay personas que en un estado de miedo pues pueden cometer cosas muy complejas y situaciones que sus 5 sentidos pues no lo harían. Entonces creo que esta parte del miedo hay que tratar de tomarlo en la medida en la que podamos, de manera positiva, por más rara que se escuche esta aseveración. Y lo digo porque el miedo, como un aliado de ti, puede generarte que salgan cosas que ni tú pensabas que podías ser capaz de hacer. Y creo que en esta medida y al punto en el que voy el día de hoy en este programa es esta reflexión del miedo a la oportunidad, porque el miedo puede hacernos que generemos, a pesar de lo que sea y a pesar de la situación tan compleja en la que estamos empezando a vivir y la que se nos avecina, porque creo que esto va a durar un ratito, podamos estar estructurándonos de manera más específica y más enfocada a la realidad sobre lo que sí tenemos, sobre hacia dónde podemos ir con los recursos y las herramientas que tenemos y que de pronto pueden estarse descubriendo talentos y situaciones que creo que pueden ser muy positivas. Ahorita, regresando al corte, vamos a seguir hablando de cómo el miedo también es una palabra que nos genera oportunidad y ojalá y con todo el corazón deseo que esta situación que estamos viviendo todos, ojalá que el miedo nos impulse a todos para ser mejores personas. Tan importante que creo que es administrarlo, porque si lo volvemos nuestro aliado, pues creo que puede ser un arma muy poderosa para reacondicionarnos como seres humanos y al final de cuentas no estamos exentos que de pronto pues nos pueda llegar
de manera no tan positiva, pero de alguna manera creo que todos tenemos en nosotros lo que al final de cuentas necesitamos, y el punto es que esta emoción la podamos administrar de manera adecuada para que podamos recondicionarnos y ser mucho mejores. Estamos muy al pendientes de sus comentarios y quiero compartirles algunas frases que he estado leyendo a través de este tema del miedo, y me encanta ver que dice, por ejemplo, lo de la crisis, ¿no? En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y hace rato alguien me decía, estábamos hablando de que de pronto cuando estás en una situación de crisis, pues te inventas algo y empiezas a descubrir de pronto talentos que no tienes, o que en ese momento tienes que tomarlos para poder salir adelante. Porque creo que muchas personas pueden estar viviendo esta crisis de manera cómoda, por decirle así, pero habemos personas que tenemos la necesidad de ganarnos una vida y que al final de cuentas tenemos que explorar pues otras cosas que nos hacen a lo mejor a veces descubrir que somos buenos también. Alguien hace rato me decía, oye, pues es que qué pena, ¿no? Si yo me dedico a tal cosa y luego hago otra, pues a mí hasta me genera risa, porque dije, se ve que no has tenido hambre en tu vida y se ve que siempre te lo han resuelto todo, ¿no? Me parece un poco hasta chusca la expresión. Y digo, bueno, pues pena robar y que te cachen. Pues, no, al final de cuentas creo que las crisis y los momentos complejos en la vida, esto cuando yo estudié Cábala lo veía mucho, y decían que ante los desafíos, a mayor grande el desafío, mayor oportunidad tienes de revelar quién eres, y al final creo que mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad y la gran oportunidad de podernos reestructurar, y que al final creo que podemos sacar cosas en verdad que ni siquiera uno sabe de lo que puedes estar hecho, porque pues te llevan a la esquina del ring y ahí es donde de pronto pues puedes tener a lo mejor las mejores reacciones, ¿no? Y yo he visto que también ideas, inventos, por ahí lo decía Einstein, que en las crisis es la única oportunidad que tiene la humanidad de tener un avance, y creo que la Tierra y el propio mundo y la propia sociedad tan destructiva en la que estábamos viviendo, tan carente de tantas cosas, tan fría, tan impersonal, tan cibernética, pues órale, ahora nos dio una de nuestra propia cosecha, para que entonces sea la única manera que tenemos para comunicarnos, y entonces cuando se acabe esto nos acerquemos más, y que al final de cuentas creo que agradezcamos a los que ojalá primeramente Dios estemos aquí, sigamos el camino de la vida temporal para poderla aprovechar de manera más adecuada, y para darle el golpe a las cosas básicas y sencillas que creo que a veces se nos olvidan, y que creo que a veces también en estas generaciones de nuevas también, que estamos hechos de diferente manera, los que ya no somos tan jóvenes, y que al final de cuentas pues también un aprendizaje hacia volver al origen y hacia volver a lo básico, y darle el golpe a las cosas básicas e importantes de la vida, que a veces en la rutina y en el día con día dejamos de lado. Y creo también que esto es una cuestión y una decisión súper personal. Creo que hay personas que pase lo que pase en esta vida van a seguir siendo como son. Ojalá que la mayoría de las personas sumemos, que la mayoría de las personas seamos más empáticas, seamos más cercanas, estemos más conectadas, estemos en una frecuencia y en una vibración mucho más alta como seres humanos, vivamos de manera más adecuada, más empática, y que este dolor de la humanidad que hoy por hoy estamos viendo nos haga ser menos indolentes hacia el dolor que hemos causado, porque al final creo
que nada es una casualidad y que todo lo que sucede tiene una razón de ser, porque al final de los tiempos o en algunos años vamos a entender que probablemente, como en el pasado y en la historia, cuando nos vamos a entender que han pasado este tipo de situaciones y de las cuales la humanidad ha salido, claro, sin menos gente, como ahorita, vemos millones, cientos de miles apenas, pero bueno, esperemos que no lleguemos a millones de gente que ya va a dejar de estar en este plano material, en esta vida presencial, para trascender y para vivir de otra manera y tener también pues otra cultura. Yo creo, finalmente y sin precedente, creo que esto nos va a dar un gran aprendizaje y nos debería de dar un gran aprendizaje, porque ya si no nos lo da, de plano, híjole, creo que estamos un poco perdidos y un poco dispersos hacia la parte, por difícil que nos pueda parecer, positiva de la desgracia. Y les voy a decir una cosa, al final nada va a poder evitar que lo vivamos. Esto es como los duelos y como las pérdidas. Nadie nos va a poder evitar el dolor de padecerlo y de sufrirlo. La única condición que puede hacer que haya valido la pena vivir todo ese camino de dolor y de sufrimiento es que tú tengas un aprendizaje. Y ojalá, y de corazón lo deseo, que todos lo tengamos y que seamos mejores personas y que seamos mejores seres humanos y que nos dejemos de andar inventándonos historias y que mejor nos enfoquemos en lo que tenemos que hacer y dejemos de tanta banalidad y tanta frivolidad de la que estamos invadidos y entendamos, como hoy, que las cosas básicas y tan simples y tan sencillas de caminar por una calle no las podemos hacer. Y que al final de cuentas había veces que lo podíamos hacer, pero pues como no lo valorábamos, preferíamos estar haciendo otras cosas menos importantes, que hoy por hoy son sugerentes, que nos han quitado en nuestro país todavía medio con elección de poderlo decidir, pues porque no estamos en el primer mundo, y eso también tiene que ser muy claro para todos, y es a mí lo que me asusta, que yo veo los testimonios de personas en países de primer mundo que la están padeciendo, que yo pienso, mi México, Dios nos ayude y nos haga entender que las cosas tenemos de verdad que hacer un parteaguas en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra educación, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de conducirnos, porque creo que estamos y hemos estado un poco perdidos y un poco dispersos. Yo, que me dedico mucho a esta parte del desarrollo humano y que me toca la bendición de conocer tantas y tantas personas de diferente cultura, educación, hasta nacionalidades y demás, y que me adentro mucho a estos temas del pensamiento humano, les puedo decir y les puedo confirmar que hoy por hoy no hay una persona sobre este planeta de nacionalidad que no le esté pegando. O sea, al final de cuentas, creo que así de exagerado puede escucharse, pero la llamada nueva era y el mundo se va a acabar para empezar otro, bueno, pues veámoslo como una metáfora, pero de verdad es lo que está pasando. Y creo que tenemos que ser súper realistas, y creo que el miedo de manera positiva puede ser una herramienta para que hagamos de verdad un análisis, una reflexión personal y una toma de conciencia súper objetiva. Y de verdad, las personas que esto les esté pasando como el rato de la vacación y del no estar haciendo nada, pues las personas que sí somos conscientes, háganme un favor y hagan conscientes a ese tipo de personas, porque al final creo que lo único que va a pasar con las personas que no sean conscientes de esto, pues van a sufrir, y van a sufrir peor, porque creo que los cambios no nos avisan.
y creo que ni siquiera le estamos dando todavía el golpe a lo que va a los estragos que va a generar en nuestro país esta situación. Estamos platicando, bueno, pues de toda esta crisis y de cómo nos genera esta emoción, tal vez una oportunidad para ser diferentes, créanme lo que en estas 2 semanas me he topado con algunas personas, al menos 4 personas, que me asombra esa capacidad ante la necesidad, porque se ve que son personas que tienen hambre y que tienen familias, que tienen que resolverles las cosas y la vida, mientras sus familias están en casa. Pues estas personas me dicen, mira, cerré mi negocio y ahorita estoy haciendo esto, cerré mi negocio, vendí esto y estoy haciendo lo otro. O sea, gente que está pila y que está poniéndose de verdad en un reacondicionamiento inmediato, porque no puede haber una resistencia al cambio por la necesidad que hay. Y mientras las personas están en su casa cómodamente, sin darle ni siquiera el golpe, yo creo que sin enterarse de todo lo que esa persona está haciendo para que todas esas personas estén bien, admiro esa capacidad y me sumo a esa capacidad de reinventarse para poder de verdad sacar a lo mejor talentos y oportunidades cuando hay una situación de esta índole. Y de verdad creo que esta capacidad es como cuando pudieras ser un tronco. Entre más rígidos seamos, pues más vamos a sufrir, porque el trancazo de todas maneras ya llegó y ese nos va a dar a todos. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito más flexibles, podemos ser un poquito más, podernos colocar en distintos espacios, en distintas situaciones, y tener la cabeza muy fría para poder pensar y entender con qué sí contamos, y si hay cosas que estamos perdiendo y si hay cosas que ya no estamos teniendo, no dejar nuestra energía depositada en esa parte de la crisis y de la pérdida, sino enfocarnos y canalizarnos en algo positivo para poder crear y generar algo que seguramente, y eso escucharé anécdotas, estoy segura en el tiempo, va a haber muchas personas que me van a decir, a partir de ese momento generé este negocio, a partir de este momento me dediqué a otra cosa y me fue mejor, a partir de este momento me di cuenta que yo era bueno para hacer determinada cosa que ni tenía ni la menor idea y realmente me apasiona y me gusta más. Y créanme lo que esta parte de la valoración sobre el momento y sobre la oportunidad, por ahí dicen unos dichos, ¿no? Mientras otros lloran, pues otros les venden los pañuelos. Y esto es así. Y tenemos que entender que la condición de nuestro país a muchas personas nos apremia la necesidad de ganarnos la vida. Y yo soy muy empática con esta parte, con muchas personas que conozco que en este momento están pues como en toda esta parte como de entendimiento y como en esta parte de la crisis, y medio que entre el duelo y entre que la aceptada, el enojo, la historia y la toma de conciencia, yo les sugiero que entre más rápido tomemos acción y control de lo que nos vamos a poner a hacer a partir de este momento, es como cuando ya una puerta se cerró, de verdad se cerró, o sea, ya está cerrada, tenemos que ver de qué manera abrimos otra, o ventana o puerta o lo que sea, pero sería mi sugerencia y sería mi recomendación, y esta parte me invita a abordar de manera muy breve el tema de la resiliencia, cómo es la capacidad de un caos, ante una situación compleja, ante una situación que tú ni siquiera dimensionabas que te fuera a suceder, de pronto tú puedes salir fortalecido de eso y de alguna manera reacondicionar tu vida para poderla llevar de una manera adecuada y a lo mejor hasta con sorpresas y cosas positivas. Créanmelo que aquí vamos a ver personas, y va a haber muchas personas en esta sociedad, como ya lo hemos venido diciendo y lo cité en el primer bloque, la cantidad de miles de personas que han muerto, la cantidad de miles de personas que están confinadas en hospitales, que están gravemente enfermas y que van a terminar su vida
con esta pandemia y que Dios nos favorezca para que en nuestro país de verdad esto no sea tan severo y que podamos pues de alguna manera poderlo sobrellevar de mejor forma para ser mejores como mexicanos y como sociedad, y que el día que nos estemos acordando de todo esto, porque seguramente así va a ser y va a pasar, y deseo con todo el corazón que seamos mejores personas, que seamos personas que entendamos que la vida no es fácil, que la vida cuesta, que en un momento puedes perderlo todo, que hay fragilidad absolutamente de todo, y si la vida la puedes perder, pues que puedas perder lo demás, pues es lo de menos. Entonces creo que tenemos que ponernos muy pilas, tenemos que ponernos muy atentos, tenemos que empezar a administrar de mejor manera nuestras emociones, y como se los estoy diciendo, todas las personas experimentamos emociones, todas las personas nos duele y experimentamos estas 5 emociones: el amor, la tristeza, la alegría, el enojo y el miedo, pero el arte de administrar de manera adecuada es que puedas salir de una emoción y tomar la que en ese momento te empodere y te haga mejor para poder salir adelante. Créanme que de todas maneras lo vamos a padecer, y la mejor manera que tenemos de padecerlo es administrar nuestras emociones de manera adecuada, llevar de manera pues más llevadera esto, porque al final de cuentas creo que nos va a tomar un poquito de tiempo para poder reconducir. Y una cosa que es muy clara: nada va a ser igual. Quien crea que va a regresar a la zona en la que estaba, créanme que entonces no estamos entendiendo nada, absolutamente lo que está pasando. Lo primero que tenemos que tener súper en cuenta y que tenemos que tener muy en conciencia, que a partir de este momento tendremos que ser seres mucho más en una frecuencia mucho más alta, y de verdad entender mucho el sentido de la vida y ponernos las pilas enormemente, y dejar de estar perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena. Quiero compartirles por ahí una frase que me súper encantó y que creo que es una conclusión muy adecuada a todo lo que hemos estado viendo el día de hoy, y dice: la crisis te obliga a hacer más con menos. Algunos de los mejores proyectos surgen de las mayores dificultades. Esta es de Norman Foster, y de verdad me encantaría, y de corazón se los deseo a todas las personas que podamos estar padeciendo momentos complejos, que de verdad tengamos la fuerza y la fortaleza, la sabiduría, y pidamos mucho para que esto sea lo que nos gobierne ante este momento de crisis, y que al final podamos estar sacando una oportunidad a través de esta situación tan compleja que estamos viviendo absolutamente todos. Síganos por favor en nuestras redes sociales: en Facebook elsolradio.mex, en el canal de YouTube El Sol Radio, en la página de internet elsolradio.mx, en mis redes personales como Marlene-tu-coach, en Twitter, Instagram y mi canal YouTube, y también en Rade Coaching en la consultoría. Y por ahí pues no me resta más que mandarles un gran abrazo, un gran saludo a todas las personas que nos estén haciendo favor de sintonizarnos. Mis mejores deseos para estos tiempos, mis mejores vibras, mi mayor energía, que Dios los cuide, que de verdad tomemos conciencia de ser una sociedad responsable, y que hagamos cada quien lo que tengamos que hacer desde nuestra necesidad y desde nuestra conciencia. Muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga, y nos vemos primero Dios la otra semana. Gracias. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.